Les pido que me acompañen en una oración para empezar este tiempo. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, dándote infinitamente gracias por tus bendiciones, por un día más, por este privilegio que tú nos das a tus hijos, Señor, de venir a tu casa, adorarte con libertad, sin restricciones, sin persecuciones, Señor, y pidiendo, Señor, que tú dispongas nuestro corazón, nuestra mente para recibir a tu palabra, Dios, con un apetito insaciable, con el deseo de que ella nos nutra, que nos alimente espiritualmente, que nos edifique, Dios. Y pidiendo, Señor, que tú seas propicio con los hermanos que vienen en camino, Dios, y que este servicio sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, habíamos empezado hace 3 clases atrás el capítulo 15, estamos en la página 24 de la Confesión de Fe. El tema es el arrepentimiento para vida y salvación. El primer párrafo ya lo habíamos visto, le habíamos dicho cuando empezamos este capítulo que los diferentes párrafos, aunque tocaban un aspecto específico del tema, se parecían mucho porque es un tema que redunda sobre una esencia y es la obra del Señor en nuestra vida provocando que haya un arrepentimiento. El primer párrafo trataba de cómo aún las personas que se convierten ya siendo adultos, incluso en avanzada edad, el Señor sin tener en cuenta su pasado le da el regalo de sentir arrepentimiento y llegar a un estado de ese arrepentimiento que sea para vida y salvación. En el segundo párrafo habíamos tratado, que eso fue la clase pasada, que no hay nadie que no peque, no importa que usted lleva tiempo en el Evangelio, no importa cuánto crecimiento usted haya logrado en su vida espiritual, todos sentimos en algún momento tentaciones, todos en algún momento fallamos, pero por el pacto de gracia que el Señor nuestro ha puesto a nuestro alcance, Él provee a través del Espíritu Santo las herramientas necesarias para que aún después de haber fallado, aún después de haber conocido su palabra, nosotros tengamos arrepentimiento como un regalo más, porque desde el inicio habíamos dicho que el arrepentimiento es algo que el Señor provee al creyente a través del Espíritu Santo. Así llegamos a este tercer párrafo de hoy que trata otro aspecto del arrepentimiento, pero tiene ya que ver con esa reacción, por eso la clase la hemos titulado La vergüenza del creyente como fruto del pre. Y cuando digo la vergüenza, no es que usted se sienta avergonzado de haber sido perdonado, sino ese fruto que provoca el Señor a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, de sentir vergüenza por nuestra pobre condición, que aún siendo alcanzado por la gracia del Señor, aún seguimos fallando, pero que gracias a que Él provee a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de querer buscar más de Dios y abandonar el pecado, de ese tema es que trata este tercer párrafo. Repito, estamos en la página 24 y vamos a darle lectura a este párrafo. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, ¿sí? Algo que el Señor nos da a través de su palabra, por el cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Es decir, vemos como no es una reacción propia del ser humano, sino es algo que el Señor pone en nuestro corazón y nos hace consciente de las múltiples maldades de nuestro pecado mediante la fe en Cristo. Recuérdense que la fe es el instrumento que el Señor usa para traer santificación a nuestras vidas, para traer salvación. Dice, mediante la fe en Jesucristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios. Es decir, ese sentimiento que nos dice, no somos limpios delante de la santidad del Señor, nos hace que nos humillemos, que sintamos tristeza, según Dios.
lo abomina y se aborrece a sí mismo. Es decir, usted dice, yo sé que ante la santidad de Dios soy como trapo de inmundicia, se aborrece a sí mismo y ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Fíjense, importante, ¿de a dónde procede esa fuerza? No de nosotros, no de nuestra propia voluntad, de nuestra facultad, de nuestra madurez espiritual, no, proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es un sentimiento que empiezan a sentir los creyentes después de haber sido alcanzados por la gracia del Señor y que nos ayuda a sentir ese rechazo por todo lo que no le agrada al Señor. Así llegamos, estoy tratando de buscar siempre, empezar con una pregunta que nos ayude un poquitico a reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la gracia. Si Dios perdona por pura gracia, no es por obra, hermano. Sabemos eso, la Biblia enseña eso con claridad, no es por obra, sino por gracia. Algo que no merecemos, algo que no nos hemos ganado. Es decir, Él nos perdona por su pura gracia, no porque nosotros lo merezcamos ni hayamos hecho algo digno de que Él nos dé ese regalo. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué nadie puede ser perdonado si no se arrepiente? Sería bueno profundizar. Oye, es un regalo de Dios. Es decir, cuando usted va a regalar algo, lo regala porque le nace de su corazón. Así mismo Dios nos hace. Nos regala algo que no merecemos, que no hemos ganado con ninguna de nuestras obras. Ahora, sin embargo, nos está diciendo la confesión de fe y la propia palabra nos enseña también que nadie puede ser perdonado sin arrepentirse. Pudiéramos decir que con la respuesta a esta pregunta pudiéramos irnos, oye, ya terminamos la clase, aunque hay otros aspectos también que toca este párrafo, pero aquí está la esencia de lo que nos transmite este párrafo. Primeramente, es decir, aunque es un regalo de Dios, es algo importantísimo, una condición que el creyente tiene que arrepentirse para poder recibir el perdón. Dice, porque el arrepentimiento no es una obra para ganar el perdón, sino la evidencia de que hemos recibido la gracia de Dios. Habíamos dicho desde que empezamos este párrafo que el arrepentimiento, así como el perdón y la gracia, son regalos del Señor. No son cosas que nosotros podemos experimentar naturalmente como seres humanos. Es algo que el Señor nos da. Es decir, el Señor empieza a trabajar con nosotros, con el Espíritu Santo, y Él produce en nosotros ese rechazo al pecado y el arrepentimiento, es decir, he cometido un error, me he equivocado, he engañado al Señor con esta manera de actuar y por tanto siente ese deseo de abandonar esa actitud que asumió en algún momento. Dios perdona por gracia, claro, no es por nuestras obras, no es porque nosotros seamos buenos, porque tengamos algo que merezca esa gracia. Dios nos perdona por gracia, no por méritos humanos. En Efesios 2, 8, 9 lo declara con claridad. Pero esa misma gracia produce arrepentimiento verdadero en el corazón. Es decir, nos da la gracia, nos da el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo empieza a producir en nosotros este arrepentimiento verdadero y que, por supuesto, con ese arrepentimiento nosotros no compramos el perdón. El perdón fue pagado por Cristo ahí en la cruz del Calvario. Pero, hermano, es una evidencia, nuestra actitud es un fruto que nosotros debemos dar. Es decir, hay un componente humano importante de decir, yo te doy un regalo, tú úsalo. Es decir, tú recíbelo y úsalo. Dios es quien concede el arrepentimiento. Entonces, también dicen en Hechos 11, 18, entonces también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, con claridad. ¿Quién lo dio? Dios. Sin arrepentimiento no hay conversión real. Si usted se comete un pecado, usted le falla a Dios y no siente ese rechazo interior por sí mismo,
por haber en algún momento haber cometido ese error y haber pecado en contra de Dios, entonces usted no ha sido convertido realmente, sino solo siente un remordimiento superficial. Y entonces, si ese es el caso, debemos preocuparnos porque algo no está bien en nuestra relación con el Señor, porque la reacción normal que debe tener un cristiano que cuando falla, cuando comete un pecado, es que sienta ese remordimiento verdadero, ese sentimiento de decir, oiga, estoy arrepentido por haber hecho lo que hice. Gracia y arrepentimiento no son conceptos que se excluyen, es decir, no es que haya una contradicción en la pregunta, es decir, Dios nos perdona por pura gracia. ¿Por qué hace falta el arrepentimiento para recibir perdón? No son conceptos contrapuestos o principios que se opongan uno al otro. Más bien son dos caras de la misma moneda en el proceso de la salvación. La gracia es la causa, es decir, ¿por qué recibimos perdón? Porque el Señor en su inmensa misericordia envió a su Hijo amado ahí a la cruz del Calvario con sangre, pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Y esa gracia, esa justicia, esa gracia que el Señor nos regala inmerecida, es el favor inmerecido de Dios, es la disposición de Dios a perdonar y salvar a la humanidad a pesar de que la humanidad no lo merece. Dice que la gracia viene de una palabra griega que es grace, y es ese favor inmerecido, como muchos conocemos que así se domina en el término cristiano. ¿Por qué es pura gracia? El perdón es gratuito, es el sentido de que no es ganado por ninguna obra o mérito o esfuerzo humano, incluyendo el arrepentimiento. Si el perdón sería una paga o recompensa, no una gracia, la única base para el perdón es el sacrificio de Jesús en la cruz. El arrepentimiento es la condición y la respuesta, la receptividad humana. Por eso decía, es un componente humano que da evidencia de lo que Dios nos ha dado. Digamos que la respuesta la lógica que debe dar cualquier cristiano después de haber alcanzado gracia, después de haber sido convertido, después de haber sido llamado eficazmente por el Señor, y que Él nos pone a través del Espíritu Santo esa voluntad en nuestro corazón de arrepentirnos. Pero, repito, es algo que el Señor nos da. Ahora, usted le puede regalar un par de zapatos a alguien y esa persona no usarlo. Bueno, es algo parecido. El Señor nos ha puesto muchísimas cosas a nuestro alcance y a veces no hacemos un buen uso de ellas. El arrepentimiento es la condición y la respuesta, la receptividad humana. ¿Qué es el arrepentimiento? Del griego dice que viene de una palabra que es metanoia y significa literalmente un cambio de mente, un cambio de dirección, es un cambio de corazón, y ahí está el componente humano, es decir, la respuesta, la evidencia de que usted está siendo realmente consecuente con ese regalo que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo. Que usted sienta arrepentimiento, pero también que no es un remordimiento superficial, sino que lo lleva a usted a cambiar de dirección, a buscar de Dios, a rechazar el pecado y tener una vida que le agrade al Señor. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento, hermano? Es una condición necesaria para recibir el perdón que la gracia ofrece. Es como abrir las manos vacías para recibir un regalo. No es un mérito, sino una necesidad. El arrepentimiento no es un pago que obliga a Dios a perdonar. Es decir, no es que usted está arrepentido y Dios dijo, se arrepintió. No, ese arrepentimiento Dios se lo dio, no nació de usted, pero es un fruto, una evidencia de que usted está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo y que usted está demostrando que ese regalo que el Señor le ha dado, usted lo está usando para agradarle y para vida y salvación, porque así se titula este párrafo, este capítulo, el arrepentimiento para vida y salvación.
El arrepentimiento no es un pago, como habíamos dicho, que obliga a Dios a perdonar. Es simplemente la única forma en que un ser humano puede estar en posición correcta de humildad, de reconocimiento de culpa y deseo de cambiar para que por el don de Dios sea efectivo en su vida. Como habíamos dicho, es la evidencia, el arrepentimiento es la evidencia visible de que la gracia ha comenzado a obrar en el corazón de la persona. Dios ofrece el arrepentimiento. Dios ofrece el arrepentimiento recibe. El verdadero perdón solo puede recibirse cuando hay un corazón que reconoce el daño, lo lamenta y quiere cambiar. Eso es arrepentirse. La Biblia enseña a través de su palabra que la necesidad de arrepentirse como una manera de recibir el perdón, pero también nos acerca a esto que habíamos dicho, que hay un componente humano. ¿Cuál es ese componente humano? Esa respuesta, esa evidencia, ese fruto que usted tiene que dar a partir de hacer uso de lo que el Señor le ha dado. Dice en Marcos 1:15, arrepentido y creer en el Evangelio. Fíjense cómo esta porción bíblica nos da la idea de la unidad indisoluble que hay entre arrepentirse y creer para recibir el Evangelio en el corazón. Dice en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Fíjense cómo hay un componente humano de querer ir a él después que, oiga, yo te estoy llamando, yo te lo estoy regalando, úsalo. Sí, dice también en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense cómo la confesión sincera es parte del arrepentimiento, es esa evidencia que usted tiene que dar como fruto de lo que ha recibido de parte de Dios. El arrepentimiento es una gracia evangélica. Así empieza este párrafo. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de sus múltiples pecados. Dice, el arrepentimiento es una gracia evangélica, no es un esfuerzo humano, no es fruto de la voluntad humana ni de ningún sentimiento. Cuando la confesión dice que el arrepentimiento es una gracia evangélica, nos enseña que el arrepentimiento no nace del corazón del hombre por sí solo, no es un simple remordimiento, ya habíamos dicho, no es ese remordimiento superficial por algo que usted hizo mal, sino, además de eso, usted tiene que incorporarle el deseo de rechazo y el deseo de buscar a Dios, de no repetir el mismo error, de alejarse de esas causas que lo llevaron a cometer ese pecado. Es un regalo que Dios da por medio del Evangelio. Esto significa que nadie se arrepiente verdaderamente si Dios no obra primero en su corazón. Habíamos dicho incluso en la clase pasada, ¿puede un impío sentir arrepentimiento? Sí, muchos se arrepienten de engañar a su esposa o su esposo, de ser asesinos en algunos momentos, y hemos dicho que hasta el remordimiento le lleva a suicidarse. Pero ese arrepentimiento que siente un impío no puede llevarlo a vida y salvación porque no tiene la obra del Espíritu Santo en su corazón diciendo, no es solamente sentir remordimiento superficial, sino acompañarlo de un deseo verdadero y genuino de abandonar esa vida, de rechazarla, de odiarla y de buscar de Dios. Ahí está la diferencia entre rechazo, entre el arrepentimiento que puede sentir un impío y el arrepentimiento de un creyente. Resumiendo la idea, aun cuando el arrepentimiento no es causa del perdón, porque habíamos dicho, es necesario arrepentirse para recibir perdón, a pesar que es una gracia que recibimos de Dios, inmerecida, un regalo que no hemos ganado con ninguno de nuestros méritos ni nuestras obras. Así dice, aun cuando el arrepentimiento no es una causa del perdón y no paga nuestras deudas, no calma la ira de Dios por nuestros pecados, aún así, porque el perdón es un acto de la libre gracia de Dios en Cristo, aún
teniendo esos aspectos, el arrepentimiento que no, es decir, un impío se arrepiente solamente y eso no es suficiente para que sea perdonado por Dios. Hacen falta otros componentes que la Biblia enseña y lo hemos visto en otras clases. Pero aún siendo el arrepentimiento, digamos, por sí solo insuficiente para recibir perdón, el arrepentimiento, como es parte de la obra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y es el fruto que nosotros debemos dar, el arrepentimiento es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede operar perdón sin Él. Es decir, aunque Él de por sí solo no es suficiente para salvar, es una condición, es algo que usted tiene que demostrar. El Señor me lo dio, yo lo voy a usar. No es nuestro llanto, porque sería un remordimiento superficial, algo que nos hizo sentir mal en un momento determinado. No es nuestra promesa de cambiar. Es Cristo quien nos consigue el perdón y lo hace por pura misericordia y a través del Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que ese arrepentimiento sea genuino y nos lleve a asumir una actitud diferente y un rechazo. Dice en el propio párrafo que es mediante ese auxilio que nosotros recibimos de parte de Dios, es que nosotros nos humillamos, sentimos tristeza, sentimos abominación y nos aborrecemos a nosotros mismos. Eso solo puede lograrse en la vida del creyente gracias a la obra del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón. Miremos estos textos cómo ratifican estas ideas que hemos estado viendo. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, no por ninguna obra o mérito humano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sabemos que esa gracia la recibimos inmerecidamente, que fuimos justificados por esa justicia que ganó Cristo allí en la cruz del Calvario, pagando con sangre, un precio muy caro, pagó por esa justicia. Y habíamos dicho, es como un traje que el Señor nos pone para vernos de manera diferente ante sus ojos, porque si nos quitamos ese traje, la inmundicia de nuestras vidas realmente nos hace abominable al Señor. Pero ese traje que el Señor Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario con su sangre y que no es imputado a nosotros, no fue ganado por ninguna de nuestras obras, es que recibimos de Él esa justicia. Dice en Ezequiel 36, versículos 31 al 32. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras inequidades y por vuestras abominaciones. Fíjense cómo la propia palabra nos revela que cuando el Señor obra en nuestras vidas, en nosotros debemos sentir vergüenza por nuestro pasado y por nuestro presente, que aún no es merecedor de la condición cristiana que portamos, de esa salvación que hemos recibido sin merecerla. Es decir, esa respuesta humana que debe dar un creyente ante apreciar su baja condición delante de la santidad del Señor. No lo hago, dice el Señor, por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras inequidades, casa de Israel. Dice Ezequiel también 16:63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Fíjense, le está diciendo, te voy a perdonar, pero tú debes sentir vergüenza a causa de todo lo que hiciste y que yo te lo he perdonado sin que lo mereciera. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo su lugar que se arrepientan. Fíjense cómo es una condición, es decir, es una condición complementaria para recibir la salvación, que nosotros nos arrepintamos.
de por sí solo, repito, no es suficiente para salvarle, porque dice la Biblia, nos enseña que creer y arrepentirnos. Y fíjense cómo Lucas redondea esto en 13:3. Dice, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Sí. Condición, arrepentirse como parte de lo que el Señor, la fórmula perfecta que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance para alcanzar salvación, para ser perdonados. Pero fíjense, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso lo dijo Lucas cuando estaba comparando. Aquellos que pecaron, ¿ustedes creen que merecían perdón? Bueno, si ustedes no se arrepienten, igual que aquellos que ustedes dicen que son malos, que merecen condenación, bueno, si ustedes no se arrepienten, igualmente van a ser perdonados. Es decir, el versículo es un poquito más largo y el capítulo trata este tema, ¿no? Cuando ustedes vean puntico es que escogí solo una porción del versículo que viene exactamente con la idea que estamos viendo. La Biblia enseña esto claramente. Dios concede arrepentimiento, es decir, es un regalo de Dios. En Hechos 11:18 dice, no es una obra humana, sino obra de Dios en el alma, una aplicación. Los que vienen al estudio de los martes, el pastor siempre insiste mucho en el tema de ver cómo lo que estamos viendo aplica a nuestras vidas, no pensar que eso fue una historia en cientos de miles de años pasados, sino que cualquier porción bíblica puede traer al presente una enseñanza que nos sirve para nuestras vidas. Dice, nadie puede gloriarse de haberse arrepentido. Si usted en algún momento sintió arrepentimiento verdadero, lo hizo cambiar de rumbo, buscar de Dios, alejarse, sentir rechazo por sí mismo, sentirse usted como un trapo de inmundicia, no crea que lo hizo usted porque usted es un maduro espiritual que ya de por sí solo puede sentir. No, es porque Dios puso en tu corazón ese sentimiento y esa capacidad para arrepentirse. Es decir, no es por su propia fuerza. Si alguien se ha arrepentido de verdad, es porque Dios tuvo misericordia de él y puso en su corazón ese sentimiento de rechazo total a su vida pasada. El arrepentimiento se predica junto con la fe en Cristo. Habíamos dicho desde un inicio la necesidad, y bueno, la propia confesión hace énfasis en eso, de la necesidad de que en las iglesias forme parte de las predicaciones el arrepentimiento. Es decir, muchas veces algunas iglesias se vuelven buscando que la gente venga atraídas por determinadas cosas que utilizan de la Biblia, incluso muchas cosas mal utilizadas para atraer a personas, como es la doctrina de la prosperidad y muchas otras cosas que, aunque la Biblia las enseña, las mal utilizan, hermano. Y muchas veces no hablan de esto por temor a que la gente se vayan de las iglesias. Es decir, forma parte de las enseñanzas de la Biblia que desde el púlpito debe enseñarse la necesidad de arrepentirse por el pecado, el rechazo que debe sentir todo cristiano al pecado y a la propia condición en que se encuentra aún siendo cristiano y que todavía no somos perfectos, no somos rectos delante de la palabra de Dios en el cumplimiento de sus mandamientos. Por tanto, esto es un tema que la confesión de fe hace énfasis, que debe ser un tema que se predique desde el púlpito de las iglesias. Esto es exactamente lo que Cristo enseñó y por tanto, si es una enseñanza de Cristo, debe ser replicada en cada una de las iglesias como parte de las enseñanzas. Arrepentido y creer en el Evangelio, dice en Marcos 1:15. No es solo creer sin arrepentirse, ni tampoco es solo sentirse mal sin creer. Es decir, hay que creer en Cristo y arrepentirse. Por tanto, no podemos separar una cosa de la otra. La Biblia enseña que fe y arrepentimiento van siempre juntos. El verdadero arrepentimiento lleva a confiar en Cristo y la verdadera fe
produce arrepentimiento. Miren cómo hay un vínculo estrecho entre una y otra. Para la iglesia, una aplicación, no se puede predicar un evangelio solo de bendiciones, de prosperidad y de motivación sin llamar al pecador al arrepentimiento. Arrepentimiento, evidencia visible de la regeneración divina. Por eso habíamos titulado la clase La vergüenza en el plan de salvación en la vida del creyente como fruto de esa acción divina en nuestros corazones. Aunque el arrepentimiento es un regalo de Dios, requiere una respuesta humana, encierra una responsabilidad, un compromiso. La confesión dice que todo pecador debe humillarse, sentir vergüenza y rechazar el pecado, debe dolerse por su pecado, orar pidiendo perdón, debe apartarse del mal y debe volverse a Dios. Ahí está la gran diferencia de un arrepentimiento de un impío y de un arrepentimiento de un creyente. Respaldo bíblico a esto que habíamos visto. Dice, arrepentidos y convertidos están Hechos 3:19, lo habíamos visto ya. Si no arrepentís, todos pereceréis, lo que nos habíamos dicho en Lucas también. Aquí vemos una verdad profunda. Dios da el arrepentimiento, pero el pecador es responsable de arrepentirse, como habíamos dicho. Es un regalo, pero usted tiene que usarlo, tiene que dar evidencia de que realmente ese regalo, ese sentimiento que el Señor nos ha dado para que nosotros sintamos ese rechazo, ese odio a nuestra propia condición imperfecta, a nuestra condición de que cada vez que fallamos, no somos siempre lo suficientemente humildes de reconocerlo y pedirle a Dios que nos perdone por ello. No es una contradicción, es una verdadera verdad bíblica que el pecador es responsable de arrepentirse. El arrepentimiento bíblico incluye tres cosas, tres grandes cosas, pudiéramos decir. El dolor por el pecado, que encierra muchas cosas, no es solo miedo al castigo, no es solo que diga, no, Dios me va a castigar, no es, debe decir, el dolor del pecado, le fallé a Dios, tengo que tomar otra actitud, tengo que buscar más de Él, tengo que ver todas las cosas que me están haciendo fallar. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Otra cosa que incluye el arrepentimiento es odio al pecado. Ya no se justifica, ya no se defiende, es rechazo total. Y abandono del pecado y regreso a Dios. Si usted debe dar un cambio de dirección a su vida de tal manera que no lo lleve a repetir las mismas cosas. Si usted ha identificado cuál es su debilidad y que esa debilidad lo está alejando de Dios, de alguna manera lo está llevando a que usted peque, bueno, pues abandone, renuncie a esas cosas que lo están alejando de Dios y llevándolo a caminos que lo llevan a fallar. Dice Isaías 55:7, el impío deje su camino. Sí, identifique cuál es su debilidad, cuál es la causa de su pecado, qué es lo que lo está motivando que usted falle y resuélvalo de una vez. El arrepentimiento que conduce a una vida que agrada a Dios. La persona verdaderamente arrepentida no solo siente tristeza por su pecado, sino por la obra del Espíritu Santo recibe algo nuevo en su corazón, un deseo real de vivir para agradar a Dios. Arrepentimiento verdadero no termina en lágrimas, sino en una vida nueva que desea agradar a Dios. Importante, como dice la palabra, todo lo que haga, hágalo como si fuera para el Señor. Orar pidiendo perdón y un corazón que se vuelve a Dios. Esto muestra que el arrepentimiento verdadero no es solo un sentimiento, sino una relación con Dios. Si usted le ora, Señor, yo sé que no soy perfecto, que estoy fallando en esto, ayúdame a que yo pueda tener una respuesta diferente ante esta situación que me está haciendo que yo te falle, que sea débil ante esta situación. Ayúdame, reconociendo, hermano, nuestra dependencia de Él, que Él nos da ese sentimiento de rechazar, de sentir remordimiento genuino por el pecado y un deseo verdadero por alejarnos de Él. Dice, la oración expresa dependencia de Dios. Fíjense como dice acá en este párrafo, dice que buscando mediante la oración
que usted busque esta gracia del Señor, este favor, esta ayuda. Dice, la oración expresa dependencia de Dios, sinceridad del corazón y reconocimiento que solo Dios puede limpiar. Si usted cree que por su propia fuerza puede sentirlo, revísese, hermano. Porque eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros debemos tener una dependencia total del Señor, y el auxilio, la herramienta más fácil que nosotros tenemos y que más completa es la Biblia. Las fuerzas que vienen de la gracia, no del esfuerzo humano. El arrepentimiento verdadero no confía, se me acabó el tiempo, en la fuerza humana. El corazón arrepentido entiende esto. No puedo cambiarme solo, necesito una fuerza que viene de la gracia de Dios. No se trata de disciplina vacía, sino de vida transformada por la gracia. Bueno, me quedan 2 diapositivas. Dice, caminar delante de Dios, un cambio de dirección, es lo que habíamos visto así. Usted va en una dirección que sabe que no es la que lo está acercando a Dios y siente arrepentimiento. La actitud normal de un creyente es decir, tengo que cambiar de dirección, tengo que buscar lo que me está llevando a fallarle al Señor y erradicarlo de mi vida. Dice, arrepentirse no es solo dejar de pecar, es cambiar de dirección. Andar delante de Dios significa vivir conscientemente bajo su mirada. Siempre nos está mirando. Es como que si tuviera una escaneadora y nada oculto, por mucho que nos querramos esconder. Caminar en obediencia diaria, consciente de que nos están midiendo y no es para ropa, como dice un dicho por ahí. Tomar decisiones pensando, esto honra a Dios. Cada vez que usted vaya a hacer una cosa y no sabe si es correcto o no, hágase esa pregunta. ¿Esto honra a Dios? Y si cuando honra a Dios es porque estoy obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Cuando digo, si alguien me ve a mí, me va a ver diferente y me va a decir, bueno, ese está actuando diferente porque es un hijo de Dios. Y el corazón de él ya no es de piedra, sino es sensible a las cosas espirituales, a la palabra de Dios. Vivir no para agradarse a uno mismo, sino para honrar a Dios. Es una vida consciente de su presencia. ¿Qué significa agradarle a Dios? No significa ser perfecto, hermano. Ninguno lo somos, ni a los más maduros espirituales puede considerarse que es perfecto. Ni significa que usted no va a fallar jamás. Significa vivir con un propósito, con una meta, acercarse a Dios, buscando honrarlo en todo lo que hago, con una marcada intención en el corazón de glorificar su nombre. Esto implica querer obedecerle, odiar lo que antes amábamos y que nos alejaba de él y que nos llevaba a cometer pecados. Amar lo que antes ignorábamos, ya conocemos lo que le agrada a Dios, entonces hagámoslo entonces. Buscar su voluntad, resistir el pecado por amor a él, levantarme cuando fallo y volver a él. Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también serle agradable. Fíjense cómo es algo que la Biblia nos enseña. No es que, procurar, esforzarse, buscar la manera de agradarle, honrando su palabra. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, fíjense cómo la palabra nos lo enseña con claridad. Salmos 51:16 a 17 dice, un corazón quebrantado Dios no desprecia. Aplicación final para la iglesia. Es decir, ¿qué podemos sacar de enseñanza para toda la iglesia? No basta con decir creo en Dios. Hay que arrepentirse, hay que sentir ese genuino remordimiento interior que nos lleva a arrepentirnos y que alejarnos de lo que nos llevó a esa posición en que nos encontramos cuando nos sentimos sucios, cuando nos sentimos indignos delante de Dios. No basta con asistir a la iglesia. No crea que por venir aquí ya es suficiente. Usted tiene que dar frutos, que a donde quiera que usted está demuestre que usted es un cristiano. El verdadero arrepentimiento cambia la mente, el corazón y la conducta. Si usted no da evidencia de eso, preocúpese. Produce un giro de vida. Y esto es la manera que nos conducimos y nos acercamos a Cristo. Hasta aquí la clase, hermano. Bueno, hermano, le pido, por favor, acompáñeme en una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias infinitas, Dios, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das, Dios, de estudiar este documento, Señor.
de profundizar en verdades, en enseñanzas que están en tu palabra, que a veces no logramos sacarla con una simple lectura. Dios, gracias por este tiempo que nos gozamos en el estudio de este documento, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, Señor, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En nombre de Jesús estamos orando. Amén.